Ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa para seguir acompañando tu mañana. Son las 10:53 minutos y este fin de semana, además de haberse celebrado el Día Internacional del Libro, también estuvimos conmemorando el Día de la Tierra. Así es, el sábado fue. Por supuesto, y qué importante es seguir hablando de estas temáticas y conocer cuáles son las iniciativas también de las autoridades locales con respecto a ellas. Queremos conversar una vez más con el Seremi de Medio Ambiente para la región del Biobío. Oscar Reicher nos acompaña. Le damos la bienvenida a Seremi para hablar hoy de una R que es muy importante, como es el reciclaje. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento. Fue un fin de semana que estuvo bien noticioso también después de todos los temas de los rellenos sanitarios. Pero ahora también ya mirando mayo también, porque el 17 es el Día Internacional del Reciclaje, entonces vamos a estar también muy full trabajando en temas de la economía circular. Pero ya que lo menciona, si nos quiere contar un poquitito respecto de lo que está pasando con los rellenos sanitarios. Bueno, los rellenos sanitarios era una problemática que se venía dando desde el año pasado, puntualmente, con un nivel de urgencia, porque si uno mira el tema de los rellenos sanitarios, encuentra dictámenes de Contraloría del año 99 diciendo los municipios están con problemas, Se dejó abandonado el tema y nosotros lo que hicimos el año pasado fue conformar una mesa que se llama la Mesa SER, la Mesa Secretaría Ejecutiva de Residuos, porque en lo que es la gestión de residuos hay muchos organismos que tienen competencia, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente que promueve o impulsa normativas o políticas, sino también la Seremi Salud, por ejemplo, que fiscaliza, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene también la certificación de si tiene una certificación social, los proyectos que se presentan, el gobierno regional, por cierto. Entonces, estos distintos organismos nos juntamos en esta mesa y dijimos, bueno, ¿cómo abordamos esta situación problemática que tenía, sobre todo, Hualpén, Talcahuano, que tenía una situación problemática respecto de los rellenos sanitarios, ¿ya? Con el cierre de Hidronor. Con el cierre o más que cierre, y ahí quiero también ser preciso, Hidronor está en su derecho de poder quizás más adelante, no lo sé, presentar un nuevo programa, un nuevo estudio de impacto ambiental. Hoy lo que acaba el 30 de abril es la capacidad que tiene autorizado Hidronor para recibir residuos domiciliarios. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se habla de cierre es esa mirada. O sea, se le acaba su capacidad para recibir lo que es domiciliario porque lo industrial tiene otra beta, digamos. Entonces, efectivamente, el diciembre del año pasado se cerró un acuerdo, un compromiso entre el gobierno regional, Subdere y distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente, de avanzar una nueva mirada de gestión de residuos, porque esta situación trae aparejado la situación problemática de estos 4 municipios, cerca de 4.000, 5.000 millones más de pesos. Por lo tanto, y después vienen otros municipios que también probablemente van a tener la misma problemática, no solo en esta región, sino en otras. Entonces, es plata que se está gastando simplemente para ir a dejar los residuos a un punto de X específico. Por lo tanto, ¿cómo miramos el largo plazo? Y es ahí donde, de nuevo, no lo digo yo, sino que lo han dicho muchos estudios científicos, muchas autoridades, la economía circular. Si nosotros seguimos con esta mirada lineal de que se produce algo que yo necesito, voy, lo compro, lo desenvuelvo y el paquete lo boto simplemente, estamos generando cada vez más y más residuos. Por lo tanto, la economía circular lo que apunta es decir de que desde el ecodiseño, desde que se diseña el producto, pues la empresa dice, bueno, ¿cómo hacemos para que cuando se genere esto un residuo sea lo menos voluminoso posible? El empaque, el paquete donde viene, ¿cómo hacemos para que no termine eso en un tacho de la basura? Entonces, esta economía circular busca pensar desde el inicio, desde que se produce este primer artefacto que vamos a comprar, que vamos a utilizar, o el producto, hasta finalmente la disposición final. O sea, cuando lleguemos al relleno sanitario sea la menor cantidad de rellenos sanitarios, o sea, de residuos que llegan a un relleno sanitario. Sí. Y esa es la mirada a largo plazo. Claro, y por lo mismo también es importante fomentar el tema del reciclaje. ¿Y de qué manera lo están haciendo ustedes? Bueno, ahí yo quisiera destacar, primero tenemos un FNDR, una idea que nació desde la Seremi de Medio Ambiente hace algunos años atrás, por los profesionales que tenemos ahí nosotros en la Seremi, que dijeron, fortalezcamos las capacidades de los municipios en temas de reciclaje. Hace algunos años atrás, uno miraba los que hacían reciclaje a nivel municipal, eran algunos municipios del Gran Concepción,
Concepción, Hualpén, Talcahuano, podrían ser algunos, San Pedro, por cierto. Pero si miramos Alto Biobío, Santa Bárbara, Tirúa, Contulmo, no tenían esa capacidad. Entonces, la Seremi de Medio Ambiente formuló un FNDR, un proyecto que está financiado con fondos del gobierno regional para fortalecer las capacidades de los municipios en temas de reciclaje. Y eso permitió entonces primero, descentralizar el reciclaje. Porque, por ejemplo, teníamos que los recicladores de base de la comuna de Santa Bárbara o de Tirúa trabajaban en sus propias casas. ¿Ya? O sea, en su propio patio tenían que hacer la separación de cartón, y no. Entonces, lo que se hizo con este FNR es darle la capacidad a los municipios de poder contar, por ejemplo, con infraestructura, tener un galpón para que las personas, ¿cierto? Techado, sellado, pudieran hacer la clasificación, tener un puesto de trabajo como cualquiera de nosotros tiene un puesto de trabajo, los recicladores de base también tienen ese puesto de trabajo. Entonces, esto ha permitido tener descentralizada esa gestión de los residuos. Por ejemplo, Santa Bárbara, que hasta antes del proyecto reciclaba cerca de, y ¿por qué pongo Santa Bárbara? Porque es como un municipio que, o sea, Santa Bárbara está bien lejos, ¿cierto? Es cordillerano, tenía cerca de casi 2 toneladas. Hoy, con el programa, duplicó su capacidad de reciclaje. Por lo tanto, hay avances, los municipios se han ido sumando a este tema, precisamente al tema de, o sea, por este FNDR. Y también con los recicladores de base. Este año va a ser un año importante para la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, es decir, aquellos que producen algo van a tener que hacerse cargo de sus residuos. No basta con que yo encajé una tele, por ejemplo, y después nunca más supe qué pasó con el cartón. No, ahora hay una responsabilidad por parte de aquel que produce, y ahí entonces los recicladores de base cumplen una función muy importante, o sea, están pero justo en el corazón del sistema. Y eso entonces va a permitir que nosotros firmamos un convenio el 1 de marzo con la Fundación El Árbol, porque ellos también hacen mucho trabajo con los recicladores de base, que nos va a permitir poder darles mayor capacidades, capacitación, poder enfrentar las distintas problemáticas que ellos tienen, poder también tener el respaldo por parte del gobierno, de una fundación como la Fundación El Árbol, que lleva mucho tiempo trabajando en estas temáticas. Sí, que hemos tenido la fortuna también de conversar con ellos acá en Matinal Nuestra Casa, precisamente de todas estas materias. Ahora, Seremi, estábamos hace un ratito atrás junto a Katy Tolosa y Andrés Oñate ahí en Coronel. Hemos conversado en otras oportunidades de la comuna como un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se está articulando todo este programa de recuperación ambiental y social, el PRAS, a través del CRAS, que es el consejo justamente de este programa. ¿Hay ejemplos aquí en esta comuna particularmente respecto del reciclaje y cómo se ha ido aplicando desde la Seremía? Sí, efectivamente, una de las primeras funciones, yo entré en abril del año pasado, y una de las primeras funciones o actividades que me tocó hacer fue precisamente un programa que ya venía ejecutando el CRAS. El CRAS dijo, a ver, nosotros tenemos muchas problemáticas en Coronel y los agentes que están en este espacio dijeron, el tema del reciclaje es un tema porque los residuos están abundando por todas partes. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente empezó a trabajar esto. Y efectivamente una de las primeras actividades fue algo que tampoco es tan, digamos, conocido, que es qué pasa con los pescadores artesanales que salen a pescar, ¿cierto? Y que vuelven. Porque ellos llevan para sus colaciones, alimentos, bebidas, etc. Entonces, muchas veces algunos tienen esa mala práctica de simplemente botar la basura al mar. Entonces, ahí en un convenio, y esa es la gracia que tiene el CRAS, está la sociedad civil, está la empresa y está el sector público, y articularon una iniciativa, se articuló una actividad donde se permitió tener a una persona encargada de generar capacitación, educación ambiental en los distintos pescadores artesanales, y se les instaló entonces distintos contenedores para ir a dejar los residuos que ellos tiraban, y se hizo una limpieza también submarina de una parte de la bahía de Coronel, donde se sacaron toneladas y toneladas de residuos de distintas, y ahí entonces tuvimos
Estuvo ACIPES, estuvo el EULA, el centro de la Universidad de Concepción, estuvo el Ministerio de Medio Ambiente y también la sociedad civil representada en ese espacio para decir, ok, ¿cómo nos fue con esto? Y esa es la ventaja de que exista el CRAS, que es este consejo, ¿no? Para la recuperación social y ambiental, porque finalmente se escuchan todas las voces, se analizan todas las miradas respecto de una misma problemática y que es necesario. O sea, desde el ministerio no se podría hacer quizás sin la ayuda, primero la asesoría directa de quienes viven esta situación, que es la ciudadanía, pero a su vez la academia, a través del EULA, por ejemplo, la comunidad científica, para saber cómo gestionar estos residuos, para saber cuál es la mejor manera de limpiar, por ejemplo, el subsuelo ahí en el mar. O sea, son miradas que se requieren y que funcionando una por sí sola difícilmente se lograría, ¿no? Exactamente. E incluso a veces el sector público, el sector privado tienen distintas miradas de en qué priorizar. Claro. Y la sociedad civil dice, no, esto nos toca, esto nos pega mucho más fuerte, nos pega mucho más a sensible. ustedes, nuestros representantes. Exactamente. Entonces, y es ahí entonces donde está el trabajo de nosotros. Entonces es un espacio de gobernanza que nosotros desde la Seremi ya hace varios años llevamos empujando todos los jueves de la primera semana de cada mes. Nos reunimos en Coronel y ahí entonces se va desarrollando distintas iniciativas. Y de hecho, bueno, ahora viene un año especial, distinto para el CRAS, porque vamos a empezar un proceso de renovación de los consejeros y consejeras del CRAS para poder ir incorporando nuevas miradas, para poder ir incorporando, por ejemplo, la mirada feminista, la mirada de los humedales urbanos, de otras organizaciones que están representadas en Coronel. Sabemos que hay mucha participación y va entonces a iniciar un proceso de participación que estamos afinando ahí con algunos detalles, pero ya este año, digamos, va a ser el año de la renovación para poder impulsar, porque sabemos que ha sido una gobernanza que ha traído varios beneficios para la comuna. Entonces, mientras la potenciamos, mientras la cuidemos, la queramos, sabemos que vamos a ir en buen camino para Coronel. Seremi, otro dato también importante con respecto a este tema del reciclaje también es el compostaje. ¿De qué manera también se puede fomentar que las personas hagan compostaje también? Bueno, nosotros a través del FNDR, de este que comentaba el proyecto regional, se van a comprar también para aquellos municipios que así lo solicitaron, composteras domiciliarias. Cada una en su casa entonces van a poder postular, ¿cierto?, a tener estas composteras y de esa manera poder ver qué hacer con los residuos orgánicos. Y es muy importante esa pregunta porque... Sí, porque en la casa siempre la verdura, la fruta, la cascarita, que uno pela el tomate, que las hojitas de la... O sea, nosotros a nivel de promedio en Chile, cada persona produce alrededor de 1,5 kilos de basura. ¿Ya? 1,5 kilos. ¿Al día? Al día. Ok. Eso, si vemos esa bolsa de basura diaria, 50 al 60% es residuo orgánico, es decir, sí, la cascarita de tomate, la cascarita de plátano, la etc. cáscara del huevo. Todas esas cosas que son orgánicos, por lo tanto, o que no ha tenido un proceso industrial o químico de modificación. Entonces, estamos hablando de una buena cantidad de residuos, o sea, 50-60% es orgánico. Hay una alcaldesa, la alcaldesa de Curanilahue, dijo, o sea, no podemos llevar más residuos orgánicos a los rellenos sanitarios. Hay muchas otras alternativas que se pueden hacer. El compostaje. Como el compostaje. Entonces, por eso que también la ministra de Medio Ambiente tomó como una de las prioridades poder presentar un proyecto de ley, porque esa es la cuestión finalmente. No hay una meta clara de a dónde tenemos que avanzar en términos de... Hay estrategias, hay algunas políticas, pero una ley que defina, ok, Chile, de aquí al 2030, Chile, de aquí al 2040, estas son sus metas, ustedes tienen que cumplir esto, no está. Por eso entonces que esta ley que apunta precisamente a los residuos orgánicos nos va a poder decir ya, estas son las políticas, estos son los agentes responsables para que después nosotros les podamos cobrarle, o sea, cuáles van a ser las obligaciones del Ministerio de Medio Ambiente, de otros ministerios, de los municipios. ¿Y esa es una ley que en este momento en qué se encuentra? Es una iniciativa, un proyecto de ley que se va a presentar, que se está redactando hoy por parte del Ministerio y esperamos dentro del primer semestre ya poder presentarlo para que se genere una discusión. Y ahí es importante también que la región, a propósito de todo lo que ha pasado con los rellenos sanitarios, entre en un proceso de discusión regional, de poder decir, bueno,
¿Cuáles son las metas para la región del Biobío en términos de reciclaje? Y uno se sorprende. Hace no mucho me tocó conocer un lugar que no está en Chile, pero sí me sorprendió porque sí se trata de un sector más bien pequeñito e incluso uno podría decir casi de denominación rural, donde en ese lugar ya, por ejemplo, existía la multa asociada a que te descubran botando desechos orgánicos en tu basura. O sea, ya existe una noción, ¿cierto? Y claro, para uno en ese momento que sorprendía, asombrada y me parece muy bien y qué bueno que tengamos esta posibilidad, Seremi, de conversar con usted para que nos cuente que ya se están redactando iniciativas al respecto, que se está buscando que cada uno de nosotros en nuestras casas separemos nuestros desechos orgánicos, que nos volvamos al compostaje, que seamos responsables. Y además que es algo que antiguamente era algo que parte de las familias, o sea, las personas que tenían sus casas en el campo y ni siquiera en el campo, sabemos que aquí habían vegas, era muy común, ¿cierto? Lo que uno decía, esto eran puras vegas. Bueno, hay muchas personas, muchas dueñas y dueños de casa tenían en su patio un sector justamente para tirar todos estos desechos orgánicos, porque entendían además lo bueno que es para la tierra. Y hay un mensaje también en esa línea, porque muchas veces cuando uno escucha el municipio no ha venido a limpiar aquí el punto limpio, pero resulta que a veces ha pasado, me han dicho, Seremi, hemos encontrado un coche de guaguas dentro del punto limpio donde se está destinado a dejar las botellas de plástica. Sí. Entonces, el tema de los residuos es un tema que tenemos que saber entender que lo que nosotros hagamos desde nuestra casa contribuye. Por cierto que es importante lo que pasa con los rellenos sanitarios, por cierto que es importante lo que pasa con aumentar la infraestructura del Estado, ¿cierto? Pero lo que hagamos también nosotros localmente desde nuestra casa va a ayudar. No es la solución final, por cierto, pero si seguimos multiplicando, eso va a ir contribuyendo a una solución como la que tú mencionabas. Por eso es tan importante poder conversar con usted, Seremi, conocer en qué estamos, en qué pie nos encontramos y seguir fomentando este tipo de iniciativas. Le agradecemos por visitarnos una vez más. No, gracias a usted. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. 11 de la mañana con 10 minutos.